Bueno, ahora queríamos hablar un poco de qué está pasando con la opinión pública, algo yo comentaba hace un ratito. Lo tengo en línea a Guido Moscoso, que es gerente de opinión pública de la consultora Opinaria. Bueno, ellos están analizando, por supuesto, el día a día del humor de la población y queríamos hablar con Guido un poco sobre esto. José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches, muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias por atendernos como siempre, Guido. Primero, antes de avanzar con este último reporte que ustedes hicieron, me gustaría que hagas un pequeño análisis de esta estrategia que hoy fue muy fuerte, porque primero lo dijo el ministro Caputo, después hace un ratito lo repitió el presidente Javier Milei. Esta idea que tiene el gobierno de que hay que ganar la batalla cultural, en este caso contra, bueno, la izquierda, el kirchnerismo, los sectores que se oponen a esta administración. ¿Cómo ves esto de la batalla cultural? Bueno, en principio creo que se trata de una estrategia política para operar en el plano de lo simbólico. Yo creo que acá se toma un poco lección de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, que de algún modo comparativamente tiene una agenda o tuvo una agenda de gobierno similar, aunque quizás a mitad de camino, pero la gran dificultad o la gran falencia que tuvo en ese momento el gobierno de Mauricio Macri fue generar como una identidad política eh, alrededor de algunas ideas, ¿no? Algunas ideas importantes, estructurantes que pudiesen generar adhesión en una porción significativa del electorado. Entonces yo creo que en términos de comunicación política, el gobierno de Milei tomó nota de esa experiencia y en ese sentido redobla la apuesta, la redobló en la campaña, la está redoblando en la gestión con mucha audacia y también entonces en el plano simbólico de comunicación. Yo creo que el objetivo es intentar de lograr una identidad partidaria, una identidad política, ¿no? En relación a cierto liberalismo conservador, eh, no esconder eso, sino que ponerlo, ¿no? En primera línea. Y obviamente ese posicionamiento tiene que ver con discutir con la principal fuerza política que tuvo la Argentina en los últimos años, que fue el peronismo de corte kirchnerista, que fue el que logró justamente este proceso de generar adhesiones y simpatizantes en el electorado, ¿no? Entonces yo creo que es una estrategia política audaz, interesante y que también dialoga con otras experiencias en el mundo y que pretende llenar como un hueco, un vacío, que es, bueno, cómo los gobiernos, si se quieren más de centro derecha, de derecha, liberales, conservadores, usemos la etiqueta que nos guste más, pueden lograr una adhesión propositiva, ¿no? En términos políticos. Así que yo creo que un poco se puede interpretar en este sentido que le estoy comentando. Guido, yo comentaba en la apertura que sorprende un poco a algunos analistas que el gobierno tenga el nivel de adhesión o mantenga el nivel de adhesión actual, teniendo en cuenta el enorme ajuste que ha hecho, la caída del poder adquisitivo, bueno, la suba de tarifas, los denominados precios relativos que se han actualizado. Y ustedes, por lo que veo en el último estudio, han detectado algo similar en cuanto a las evaluaciones positivas hacia el gobierno. Sí, lo que nosotros notamos, y haciendo como una suerte de balance de este primer año de gestión de Milei, es que, como vos comentabas, hay una popularidad bastante sostenida, con oscilaciones, pero sostenida, en un contexto de ajuste económico. Y eso es verdaderamente una novedad y una sorpresa para la Argentina contemporánea, ¿no? Para la democracia argentina contemporánea del 83 para acá. Nosotros lo que notamos es que la aprobación de la gestión Milei osciló entre el 45 y el 55% de aprobación. Ahora se encuentra en una tendencia a la alza, ¿no? En las últimas mediciones que hicimos. Y esto, bueno, creo que es una suerte de continuidad de un fenómeno también muy novedoso que se dio el año pasado en la campaña electoral, que tuvo que ver con, bueno, también la cuestión, si se quiere, inédita de un candidato que logra ganar una elección con un discurso pro ajuste,
¿no? Y sin esconderlo, como cualquier manual, ¿no?, de marketing político diría, bueno, si hay que hacer un ajuste hay que esconderlo, como decía Carlos Menem ya siendo presidente en los 90, si yo en campaña decía lo que iba a hacer en gobierno no me votaba nadie. Bueno, esa es una gran novedad que introdujo la campaña de Javier Milei, y también es una novedad lo que está sucediendo ahora, ¿no?, que tampoco hay demasiada distancia entre el ajuste general que se prometió, el ajuste general que se está haciendo, y eso logra tener niveles de adhesión bastante significativos, que en buena medida yo creo que esos niveles de adhesión se explican porque en términos de opinión pública el gobierno supo mantener su base electoral, ¿no? Es decir, el 55-56% de votantes de Milei en noviembre del año pasado se mantienen relativamente estables, o se mantuvieron relativamente estables durante este 2024, ¿no? Y acá, sobre todo, es interesante el rol que juegan o que jugaron los votantes del espacio de Patricia Bullrich o del espacio de Cambiemos o del PRO, o como querramos llamarle. Lo que nosotros vemos en los estudios es que dentro de ese segmento de electores el apoyo es sostenido, ¿no? Ujú. Sí. Coincide, me parece, también con esta perspectiva el hecho de que, si bien buena parte de la sociedad admite que está atravesando un momento complicado, sobre todo en sus finanzas, en las familias, hay buenas perspectivas para el 2025. Sí, lo que nosotros observamos, otro dato que de algún modo explica este año de gestión de Milei, es un recambio en las expectativas económicas favorables. Nosotros tenemos una pregunta en Opinaria que le hacemos a la gente todos los meses, hace varios años, en la cual consultamos, bueno, qué esperan de la situación económica a futuro, si la situación piensan que va a mejorar, que va a empeorar o que va a seguir igual. Y lo que los datos muestran es que desde que cambió la gestión, es decir, desde que se fue Alberto Fernández y con el arribo a la Casa Rosa de Javier Milei, esas expectativas cambiaron radicalmente y se sostienen, ¿no? Hoy por hoy, a diferencia de lo que ocurría durante el 2023, son más los argentinos que ven el futuro económico con cierta expectativa que aquellos que son más críticos en relación al futuro. Y lo curioso también de esto es que estas expectativas favorables conviven con una evaluación presente de la economía que es negativa. Entonces, estas situaciones que estamos viendo en términos de datos de opinión pública son bastante singulares y de algún modo refuerzan esta idea de que, bueno, que efectivamente Javier Milei es un suceso atípico para la política argentina y que requiere el análisis y el pensamiento de aquellas personas que nos dedicamos a la opinión pública, a la economía, a la sociología y obviamente también a los periodistas para discutir y para charlar y llegar a conclusiones. ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Quién emerge como referente como para enfrentar al gobierno el año próximo? Bueno, lo que nosotros vemos también, y eso es otra de las conclusiones vinculadas a este año de gobierno de Milei, es que el espacio opositor no está mostrando un recambio de liderazgos, ¿no? Cuando nosotros consultamos también en nuestras encuestas quién es el líder opositor, mayormente, casi el 40% de la gente dice que todavía nadie, y lo que sí viene sucediendo en los últimos 3 o 4 meses es que crece la percepción de que Cristina Fernández es la referente opositora. Entonces, yo creo que lo que charlábamos al principio, de esta popularidad de Milei con ajuste, es algo que no solo desconcierta a los analistas, sino que también es algo que está desconcertando un poco a la oposición. Y en ese desconcierto, bueno, la opinión pública prioriza a los actores tradicionales, y en este caso a la figura de Cristina Fernández. Lo que ocurre, y esto no es algo novedoso, es algo que también pasaba ya desde 2019, es que la figura de Cristina Fernández tiene un nivel de adhesión de un grupo que la apoya incondicionalmente, pero también tiene un nivel de rechazo muy alto, y eso le pone
un techo bastante bajo a las expectativas electorales que puede tener el espacio opositor con un liderazgo excluyente de Cristina Fernández. De hecho, Cristina Fernández es la dirigente con imagen negativa extrema más alta, ¿no? Nosotros cuando medimos la imagen de los políticos en Argentina tenemos distintas categorías que van desde muy positivo hacia muy negativo. Bueno, el muy negativo, que es esta postura más extrema, la dirigente que mayor imagen negativa tiene es Cristina Fernández. Y eso, como te digo, no es algo que sea una novedad de este año, sino que es algo que se viene dando en los últimos tiempos, y de algún modo eso fue lo que permitió que en 2019 el candidato finalmente fuese Alberto Fernández y no Cristina Kirchner. Guido, gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, José. Buenas noches. Ahí estaba el politólogo Guido Moscoso, gerente de opinión pública de la consultora Opinaya. Bueno.